la lucha de los contrarios, pero a otro, in memoriam. Las dificultades no se remontan ayudándonos con una garrocha. Las dificultades se rompen con el pecho abierto. Ellas también son como el aire de la mañana que puede congelarte los pulmones, pero ¿acaso la tierra, el fuego, el agua te sirven para respirar? Yo llevo una casa que canta contigo la misma canción. Yo llevo una casa de mano y abrigo, de agua y de sol. Yo llevo una casa de yunque y de masa, de ira y razón. Roque quizás presentía que iba a tener una vida muy corta y vivió apresurada. Yo lo conocí como de 7 años, que todo el mundo decía, es el hijo de la señora María. Ella era una enfermera muy famosa y veía a casi todos los vecinos de ahí. Después yo me fui para Sonsonate, que ya empecé a estudiar, y dejé de verlo. Pero cuando me gradué de secretaria comercial, me fui para San Salvador. Allí nos conocimos y empezó después una amistad con él grande. Su padre decidió mandarlo a Chile a estudiar. Cuando regresó, ya fuimos una amistad más cerca y así empezó la relación a florecer. Y en febrero del 65 fue que nos casamos y era católico. Él no conocía nada de lo que había pasado en el 32 ni nada de eso. Que fue la masacre en El Salvador de ese tiempo, cuando ella regresó de Chile. Allá conoció, ya Chile tenía más abierta la cosa política, y ahí conoció a Chafí Handal, que estaba entonces allá, y se hizo amigo de él. Que Chafí ya era militante del Partido Comunista Salvadoreño, y conoció a otros políticos allá en Chile. Compró libros de marxismo y se fue con ellos, con esos libros, ya pensando en estudiar el marxismo. Cuando llegó a El Salvador, bueno, ya estaba un poco cambiada sus ideas, y la gente del partido empezó a que se relacionara con jóvenes de la juventud del partido, hasta que se dio el viaje a la Unión Soviética, al Festival Mundial de la Juventud, que fue seleccionado por el partido para que fuera él dentro de la delegación. A raíz de que todas las cárceles que sufrió Roque en ese periodo, con su desaparición, y que el partido toma la decisión de que mejor salga del país porque ya estaba en manos del ejército. Y entonces decide que tiene que salir del país. Nunca me opuse, a pesar de todo lo que pasamos en El Salvador, y te digo que para mí fue una vida bastante agitada y problemática, porque yo era la que tenía que ver dónde lo escondía, dónde lo llevaba. Si lo detectaban en una casa, había que sacarlo, había que ver dónde lo metía. Ya no teníamos ni dónde meterlo. Pero a todo eso yo siempre lo seguí, sin hacerle reproches. Conozco perfectamente mi dolor. Viene conmigo disfrazado en la sangre y se ha construido una risa especial para que no pregunten por su sombra. Mi dolor, queridos, mi dolor, querida,
Mi dolor es capaz de inventaros un pájaro, un cubo de madera de esos donde los niños le adivinan un alma musical al alfabeto, un rincón entrañable y tibio como la geografía del vino, o como la piel que me dejó las manos sin pronunciar el himno de tu ancha desnudez de mar. Mi dolor tiene cara de rosa, de primavera personal que ha venido cantando, tras ella esconde su violento cuchillo, su desatado tigre que me rompió las venas desde antes de nacer y que trazó los días de lluvia y de ceniza que mantengo. Amo profundamente mi dolor como a un hijo malo. Pocos poetas latinoamericanos han tenido tanta presencia en el Premio Literario Casa de las Américas como el salvadoreño Roque Dalton. Nacido en 1935, estudió antropología y derecho. El régimen militar de su país lo expulsó en 1961 como consecuencia de su compromiso político de izquierda. Aunque regresó más de una vez, los años siguientes lo llevaron a vivir en la entonces Checoslovaquia y en Cuba. En la isla caribeña encontró su otra casa en los predios de la institución fundada en 1959 por Aide Santa María. Cuando muere es una figura literaria consagrada. Y gran parte de esta vida literaria y de esta consagración se relaciona con la Casa de las Américas. Roque llega a Cuba la primera vez en el año 62, o sea, 13 años antes de que lo maten en El Salvador. En el año 62 para participar en el concurso del Premio Casa de las Américas y también para vincularse con la Revolución Cubana porque ya él era un militante, ya tenía una vida, ¿no? Una definición, una proyección política. Cuba lo marcó en la literatura y lo marcó en la política. Él hizo finalmente en uno de sus últimos poemas una paráfrasis de Martí que decía: dos patrias tengo yo, Cuba y la mía. En efecto, él era otro cubano más. Él no sentía a Cuba ajena a quien era. En 1962 comenzó el vínculo de Roque con el premio, cuando su poemario El turno del ofendido recibió mención del jurado. Igual reconocimiento merecería al año siguiente Los testimonios, y en 1966 tal suerte se repetía para Los pequeños infiernos. Pero en 1969 un jurado integrado por el peruano Antonio Cisneros, el haitiano René de Pestre, el español José Agustín Goytisolo, el mexicano Efraín Huerta y el cubano Roberto Fernández Retamar otorgó unánimemente el premio en la categoría de poesía al cuaderno Taberna y otros lugares. Roque se mueve dentro de una generación de una poesía del testimonio, de la experiencia, de lo coloquial, de la vivencia, donde funcionan tendencias como el exteriorismo del que habló Cardenal, como la antipoesía, de la que habló Nicanor Parra, como la poesía coloquial, que caracterizó Roberto Fernández Retamar. Bueno, todo esto un poco son tendencias y cada cual quiere tener su tendencia y cada crítico, cada poeta elegía su tendencia. Pero yo creo que toda esta es una poesía que se comunica, porque es una poesía que quiere comunicar sobre todo con un grupo de lectores bien amplio. Mario Benedetti, que es uno de estos poetas también, le llamó a este grupo de poetas los poetas comunicantes, en un famoso libro. Y yo creo que entre esos poetas comunicantes está Roque Dalton. Roque Dalton era comunicante porque yo creo que se lo planteaba la estética, era de una generación que quería comunicar, que salía de una poesía esencialista, como había sido la de Octavio Paz, la de Lezama, y que quería una poesía de comunicación con sus lectores. Y era comunicante porque era un revolucionario y porque era un hombre que quería el cambio de la humanidad, el cambio del mundo. El premio concedido a Taberna y otros lugares motivó al uruguayo Mario Benedetti a realizarle una entrevista al salvadoreño. El texto, publicado en la revista Casa, destaca en su introducción que el jurado de la edición 1969 había escogido entre 221 poemarios y no había tenido dudas. Benedetti pide a Dalton que caracterice su poesía y este confiesa su inicial filiación por el mundo nerudiano, posición desde la cual fue evolucionando hacia una poesía más narrativa, de personajes. La entrevista discurrió por varios caminos: la creación poética en América Latina, el premio mismo y su devenir, la revolución cubana, las inquietudes políticas del continente.
Ante la solicitud de un consejo para los escritores más viejos y no para los jóvenes, como suele suceder, Roque respondió ingeniosamente: a los que puedan, que rejuvenezcan lo antes posible, a los que sean honestos, que sigan siéndolo, ya que de ese modo nos seguirán enseñando. Roque era un hombre muy simpático, además. Yo lo extraño muchísimo porque uno encuentra gente con esa simpatía todos los días. Y era una de esas personas que cuando uno se entera de alguna cosa, quiere saber qué hubiera dicho Roque Dalton, qué se le hubiera ocurrido decir. Un hombre con un tremendo sentido del humor. Era un gran contador de historias. A Roque le hacían un chiste y uno lo hacía después y no valía ni la mitad de lo que valía cuando lo hacía Roque. Porque Roque no era que solamente hiciera un buen chiste, sino que lo sabía decir. Es decir, era casi un actor diciendo un chiste, ¿no? Era un hombre que asimilaba el chiste y lo decía maravillosamente bien. Y cualquier cosa que contara, la contara con humor, porque era un hombre que veía con mucho humor la vida, con humor a veces cáustico. Aquí hizo grandes amistades, y no solo de aquí de Cuba. Sus grandes amigos fueron aquí en Cuba, y sus grandes amigos que venían también escritores a Casa de las Américas, a los premios Casa. Y aquí compartía con todo el mundo. Él fue hasta militante de aquí, de los CDR, él daba el ideológico, hay veces aquí en la cuadra. Él iba a las reuniones de padres de familia para mis hijos, le dieron hasta un diploma por padre ejemplar, bueno, todas las cosas él las cubrió. Y además, bueno, hizo su vida, ¿me entiendes?, bastante precisa. Aquí un poco la relación se tambaleó porque tenía muchas cosas que cubrir, los amigos y hasta enamoradas, porque hasta eso le supe yo en las enamoradas, que me venía hasta a contar: mira, fulano y tal, bueno, anda enamorado mío, y yo le oía todas sus cosas que me contaba, no sé por qué. Todas esas cosas le toleré, quizás presentimientos que uno tiene pero que no acaba de saber por qué. Él le dedicaba mucho, bueno, a su trabajo aquí en casa, hay veces en Radio Habana, y por las noches escribía. Aquí todos los vecinos dicen que oían la máquina en la madrugada, una máquina que ahí de Santa María le regaló, de esas máquinas viejas, que desgraciadamente la dejamos guardada en casa de un amigo y se perdió. Él ahí escribía, y él a mí me decía: mira, me tienes que ayudar ahora a pasar a máquina esto. Y me iba dictando y iba en la máquina escribiendo. Escribí bastante El pobrecito poeta que era yo, en parte de Miguel Mármol y algunos poemas que él estaba haciendo, y otros que me dejaba él para que yo se los pasara en limpio. O sea que yo también colaboré con él en ese sentido. En realidad su obra prácticamente fue aquí en Cuba, donde él la dejó y la pudo hacer. A Roque yo lo conozco por la poesía. O sea, yo soy una lectora muy asidua de poesía, lo que más leo es poesía. Y Roque me llega a través de la antología poética que él prepara antes de irse, que en Casa de las Américas la publica, la tenía en la casa y leyéndola un día, o sea, me gustó mucho la poesía. O sea, entré a Roque a través de su poesía. En ese mismo periodo salió el libro de documentos de y sobre Roque Dalton en la revista Casa de las Américas, que antologó Aurelio Alonso. Y con ese libro también, o sea, se abren puertas hacia otros espacios que no conocía, y esos espacios me llamaron la atención, y por eso decidí hacer un documental, no tanto sobre Roque Dalton como el poeta que fue o el hombre de toda su vida, sino el periodo que Roque escogió vivir en Cuba, cómo lo hizo, o sea, quiénes fueron sus amigos, y también ese sentido, ¿no?, de lo que era Cuba en la década final de los 60 y principios de los 70. Los jóvenes. Nosotros no oímos hablar demasiado del siglo, pero el sol nos encuentra parados en su centro. Olvidamos bien pronto el olor a pólvora de nuestra infancia, los secos sabores del hambre, la caballería del frío,
etc. La historia es este momento. Alguien nos propone la dialéctica y nosotros solo escuchamos un pregón en favor de los laberintos que nos pide olvidar los hilos salvadores de Ariadna. Nos proponen el futuro y nosotros nos defendemos del futuro como de un murciélago que nos azotase la cara. Y aunque no queremos ser personajes patéticos, nos sentimos por las mañanas viejos y enfermos. Nuestros maestros son nuestros poetas. Soy el hombre, nada me vencerá si rompo la vieja vida metida en una pose. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que en lugar de cantar plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestros pueblos, por ejemplo. Aquí venían todos los intelectuales de izquierda de América Latina y de Europa y de Estados Unidos y venían a hacer su trabajo intelectual aquí. O sea, son los años del encuentro de la Comité de Colaboración de Casa de las Américas, del encuentro de Rubén Darío, del encuentro con Fidel que escribe Benedetti, y también son los años que posteriormente serán la década del 70, 71, que bueno, Fornero escribe mejor que cualquiera. Y es también ese cambio, ¿no?, que es la política cultural cubana, pero Roque está en ese momento, y Roque está siendo parte de esa generación. Por lo tanto, tiene una posición crítica al respecto, y la posición crítica al respecto que tiene Roque sobre un país extranjero, porque no deja de ser un país extranjero para él, es muy interesante. Cuba me dio una forma de decir la verdad. Yo intuía ciertas verdades, pero nunca tuve a la mano, por decirlo así, un país en las que pudiera decirlo. Cuba, en la primera estancia que yo estuve aquí, me enseñó a decirlo. Volviendo a lo que me motiva, ¿no?, a la hora de hacer el documental sobre Roque Dalton, que fue la poesía. La poesía de Roque es muy joven. No importa en el momento en que la haya escrito o los contextos que trate, las realidades que son diferentes. O sea, nosotros ahora es imposible que tengamos lo mismo que tenía Roque para escribir Taberna en otros lugares, pero leemos Taberna en otros lugares y nos está hablando de nosotros mismos, porque Roque tenía esa cualidad, ¿no?, con la ironía, con las figuras discordantes a veces en los mismos poemas, con muchas cosas que era también ese tomarse la vida con un ojo crítico, pero también con una cierta simpleza de decir, esta es la vida y no es más nada que la vida y yo la voy a decir como tal. Entonces eso nos llega mucho a cualquiera, me imagino yo. No solamente yo, hoy tengo 22 años, pero mañana tendré 50 y los que tengan 22 van a seguir leyendo a Roque como lo leo yo con 22 años. Voy a leer esta viñetita irónica, cariñosa, sobre los problemas de la construcción del socialismo. Se llama Sobre dolores de cabeza. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas se supone histórico, es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Para mí, o sea, el ejemplo más contundente de que Cuba fue esa segunda patria que dice Roque es que su viuda Ida Cañas todavía vive en la casa donde vivieron. Sus hijos todavía sienten que esa es su casa y eso es un espacio, cuando uno entra ahí, uno siente que dice, aquí estuvo Roque, aquí está Roque todavía.
A partir de la muerte del Che y de todos los amigos que te cuento, él ya vino con otra idea aquí. Ya él toma la decisión de tener un entrenamiento militar, que lo hace con estos dos grupos de sandinistas y los guatemaltecos. Era un hombre colocado muy profundamente, a mí me consta eso, ¿no? Porque yo viví una relación política importante con él. Pero en la poesía me doy cuenta que era así también, porque el Roque que llega se relaciona personalmente, bromea, parece que lo tira todo a broma. Después, por la dimensión de su poesía, evidentemente impresionaba. Incluso Roberto le dedica una carta en forma de poema años después, referida a cuando lo conoció. Los primeros versos dicen, Roberto Fernández Retamar, digo, los primeros versos dicen, caramba, Roque, no me esperaba tu poesía, porque lo sorprendió la profundidad, la seriedad, la coherencia, y así todo también en la poesía te encuentras con mucha frecuencia con la ironía, con el humor. Tenía un sentido muy irreverente del proyecto socialista de Europa del Este, soviético, checoslovaco, etcétera. Lo conoció de dentro mucho en Praga, donde vivió varios años, y tiene poemas muy críticos, como el poema ese de que el comunismo será como una aspirina del tamaño del sol. Yo creo que la idea de ellos también ya era deshacerse de Roque porque chocaban políticamente con él. Sus ideas no eran las que tenía Roque. Él quería politizar el partido. Era un político, él no era un guerrero. Y entonces todo eso empezó a chocar dentro del movimiento y a tener también muchas envidias adentro de gente que era poco escasa, ¿me entiendes? De cultura y de todo eso, y no entendían nada de eso. Y a raíz de esas cosas, él quiso empezar al movimiento, a la gente principal de la dirección, politizar un poco, y muchos creyeron en él y estaban de acuerdo, que después de la muerte de Roque, se van y se forma la resistencia nacional. Con el tiempo, la gente fue quitándose el miedo de hablar, y mucha gente es testigos de muchas cosas del crimen de Roque. Han ido a mis hijos a atestiguarles cosas horrendas que le hicieron a Roque, el trato que le daban, lo martirizaron, le dieron una muerte horrible. Hasta ahora no nos han querido decir ni dónde lo enterraron. No es que fuera un fanático de la guerrilla, ni que fuera un fanático de la lucha armada, ni que creyera que para su país había que hacerle cualquier... No, simplemente coincidió en una época en que la marea revolucionaria que se había apagado en América Latina después de la muerte de Che se transfirió a América Central. Tenía una lengua muy afilada. Yo insisto en que esa debe ser una de las razones de su muerte, porque estos extremistas que le asesinaron en El Salvador, Joaquín Villalobos, Meléndez, estos tipos que querían ser más revolucionarios que nadie y que después terminaron, Villalobos está en una cátedra en Oxford, muy bien pagado. Es decir, resultó que el que él mata por traidor es quien se ha mantenido como una divisa para los salvadoreños, y él está completamente subordinado a los grandes países desarrollados. Bueno, a Inglaterra. Yo creo que cometieron un crimen brutal, un crimen que sus bisnietos le van a reprochar, porque ese era el mejor poeta que había dado El Salvador. Asesinaron al mejor poeta de su patria. Mis hijos no han descansado de que se haga justicia con la muerte de Roque.
Incluso Juan José entrevistó al mismo Joaquín Villalobos, que tú sabes, y aceptó que había sido así, y lo que dijo fue que fue un error de juventud. Juan José ha ido a Washington, allá a la comisión que hay de derechos humanos y todo eso, y así hemos seguido, no hemos descansado ni un minuto de estar, buscamos abogados que fueron los mismos de Monseñor Romero, los abogados de la UCA, que son los que nos han orientado y nos han ayudado en este proceso. Y no han descansado mis hijos y yo, llevando el caso de Roque a la justicia. Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa para mis amigos en el corazón. Yo llevo una casa, corazón, en mi canción. Yo llevo una casa en mi canción de agua y sol. Yo llevo una casa en mi canción, vida y razón. Yo llevo una casa en mi canción, casa de amor.